Buenas tengan todas y todos, bienvenidos y bienvenidas al tercer capítulo de Trastornados Podcast. Es continuación de tema del segundo capítulo, pero antes de eso, yo soy el George y les presento, como siempre, Chango. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos, muchísimas gracias. Ha sido un tema bastante interesante el del podcast pasado y pues la verdad nos quedamos con un buen de ganas de seguir escuchando y seguir viendo de todo lo que nos está faltando de tu lista interminable. Ya sé, yo les dije un número, pero probablemente de ese número vengan muchas cosas más. Exacto. También tenemos, como siempre, al queridísimo Bronco 1, el tío. Bronco 1. El tío, por favor. Perdón, el tío. Muchísimas gracias por ese gol a Estados Unidos en la final de la Copa Oro, tío Dos Santos. Cuando quieran. Pero bueno, ya llevando otra vez de los trastornos. Sí, pues sí, bastante emocionado con lo que quedó del pasado. Entonces, pues sí, esperando a ver qué se ramifica este. Y antes de arrancar en la lista, agradecer de toda la gente que nos ha estado escribiendo, toda la gente que se ha suscrito, y los que no lo han hecho, por favor, suscríbanse, acuérdense, síganos en el grupo de Instagram, el personal y todo. Ajá, gracias a las hamburguesas Jimmy House. Y ahora tenemos Monchis. ¿Nos platicas? Sí, queremos agradecer a banda muy local de Morelos, de Cuernavaca, prácticamente, que nos ha dado pues monchis para que tengamos aquí en el podcast, para que podamos alimentarnos, para que nuestros cerebros funcionen. Es pan totalmente hecho en casa, pan orgánico. Queremos agradecerle al Gabo y a Pame. También agradecerle a Rose y a Mary. Son chilenas y que han hecho este pan. Y bueno, hemos hecho un poco de monchis para que estemos platicando. No solo alcohol, porque se nos pueden subir cosas raras al cerebro. Entonces el monchis ayuda a que bajemos un poco el estrés, ¿no? No creo que sean cosas Bueno, y raras. continuamos. Nada con lo que no hemos tratado antes. Ándale. Ya lo sé. Bueno, continuamos con la conducta del alcohol, ¿no? Que decías. Sí, bueno, Bueno, un resumen, ¿no? tendría que ser un resumen. Estamos hablando sobre las conductas autodestructivas. Y en el podcast pasado, si no lo han visto, véanlo para que puedan entender la continuidad de Hablamos como general que los seres humanos tenemos conductas de todo tipo o diferentes conductas que nos llevan a una autodestrucción, ¿no? Y les comentaba que tenemos aproximadamente son como 15 conductas muy establecidas que esas ya pueden llevar a otras con respecto a autodestruirnos, que es como autoboicotearnos, que puede ser conscientes o inconscientes. Platicamos, por ejemplo, de la negatividad, de las personas que son negativas, de las que no pueden enfrentar sus problemas, los desórdenes alimenticios. Eso simplemente lo comentamos, no profundizamos porque en algún momento vamos a hablar directamente de ese como un trastorno, sí, porque de hecho está marcado en el DSM-5 como uno de los tipos de trastornos que existen en cuestión de la alimentación, que fue sí, tan común. Hablamos de hábitos y las conductas, o sea, sí metimos 2 que 3 cucharitas ahí, ¿no? Desde el primer capítulo, los que hoy por primera vez nos ven, pues que busquen el primer y segundo capítulo para que vean que hemos generalizado un poco con los temas y a partir del siguiente capítulo ya hablaremos muy específico de trastornos ya muy marcados, ¿no? Pero sí es importante conocer en el primer capítulo qué son los trastornos y en el segundo y tercero que son las conductas autodestructivas que nos pueden llevar a un tipo de trastorno, ¿no? También hablamos en ese momento de problemas constantes de personas, de las capacidades o incapacidades que tienen para enfrentar las cosas, las autolesiones, que hablábamos de las personas que se cortan, este rollo, pusimos ahí algunos comentarios, las personas pesimistas, y terminamos con la cuestión de drogadicción y la cuestión del alcoholismo. Salud. Por eso. Pero, por favor, porque... Salud. No, Susana a distancia ya nos dejó muy lejos. Ya lo sé.
Y comentábamos en ese entonces, en el capítulo anterior, sobre una película que es Adiós a Las Vegas, de Nicolas Cage, que ojalá no hubiera sido con él, pero bueno. Y es el único Oscar que va a ganar en su vida. Espero. Porque de repente salen muy baratos, ¿no? Digo, si ya Sandra Bullock se ganó uno, pues ya, ¿qué puedes esperar, no? En la vida, pero bueno. Sí, entonces. Entonces, en cuestión del alcoholismo, la drogadicción, cuando eres consciente del consumo del mismo para autodestruirte hasta llegar hasta la muerte. Exacto. Ese es un caso fílmico de alguien que podría llegar. Un caso inconsciente de este caso sería alguien que en México amamos mucho y que todos odiamos a su hija porque no sabemos qué pasó con su cuerpo, que es el señor José José, ¿no? Que para mí es así como maestrazo. Sí. Pero porque él no tenía ningún problema con el alcohol, ¿no? No, lo que tenía problema con el alcohol es que convivía Con el perico, güey. el perico de su esposa. güey. No se callaba, güey. No, se la pasaba. Ese, por ejemplo, algunos que son músicos, a lo mejor algunos lo aplican, algunos no, pero cuando estás frente a un escenario y vas a cantar o vas a tocar, siempre existe cierto nivel de nerviosismo y cierto nivel de estrés. Lo que hace el alcohol es desinhibir y es relajarte en general, por eso consumimos alcohol. De hecho, esa frase que dicen las abuelas y las mamás de que los niños y los alcohólicos dicen, o los borrachos dicen la verdad, es porque desinhibe o quita las barreras del inconsciente y ayuda a que justo expresemos lo que queremos decir. Hay técnicas de relajación muscular para poder cantar antes de cualquier show, pero el más efectivo y más rápido es el alcohol. Bendito. El problema es que muchos de ellos pues, se continúan porque es como esta sensación de bienestar y de seguridad, porque te sientes seguro. Sí, Que nunca te da- acabe, güey. Ajá, te da adrenalina seguramente y todo de que tuviste un buen concierto y pues hay que darle con todo, ¿no? Pues, digo, podríamos decir decir Bueno, muchos nombres y quemar a mucha gente. Exacto. Los que hemos estado viendo shows en vivo, a mí me tocó una vez también un señorazo que aparte cantó una rola con Tony Bennett y cuando lo vi fue así como, neta, este es surreal, güey. El señor Vicente Fernández, que cantó una canción con Tony Bennett en su rancho. Y busquen Tony Bennett y Vicente Fernández, está poca madre esa rola. Me tocó verlo en Palenque y al brother lo sacaron cargando, pero el señor así decía, sí, siguen aplaudiendo, yo sigo cantando y le pasaban la botella así directa de lo que quieras, así de ron, whisky, tequila. El tequila rosa de Alejandro Fernández, ¿no? Que casi se vomita, No. güey. que se vomita con su propio producto, güey. Estuvo bien, güey, padrísimo. Entonces, pero veías cómo se entregaba, ¿no? Y entre más pedo se ponía, más entregado el señor. Más entregaba. Y agradecías, recuerdo muy bien que tenía el micrófono acá y se lo puso en la espalda, güey. Y era como si se lo hubiera tragado el maldito, ¿no? O sea, cantaba yo imagino que todavía no Pensé tiene, que pero ya- eso de tragarse el micrófono nada más era de su hijo. Bueno, dependiendo por qué lado te lo tragues. Ajá. Realmente ¿Por tu sí, bolsillo de prisionero? Ah, ok. También está el caso contrario de gente, incluso profesionales, de que dado al alcoholismo ya no dan un buen show. Desempeño. Ajá, de que sí es para desinhibirse, pero ya llega tarde Jim el- Morrison, ¿no? el alcoholismo. Los- No, últimamente... Luis Miguel, ¿no? Bueno, me más tocó actual. Luis Miguel, Sí, güey. no, Diego El Cigala, que me encanta. También, Que señorazo. en una ciudad de Sudamérica llegó Pues de hecho muy va a venir ebrio. a Tepanzolco, ¿no? Iba, yo creo que ahorita con la contingencia ya no. Iba a estar en mayo, Debe estar creo. cancelado, pero te tocó así entonces. Ajá, Te de salió que nada más dio show media hora y pues, con eso agradeces, de que llega a ese tipo de lugares, así que haya shows de ese ¿De tipo. dónde de fue? lugares, ¿Es en en un Bolivia? lugar de Sudamérica. Bolivia, güey, hay que decirlo. Fue en Bolivia, fue en La Paz, Bolivia. Y nada más dio media hora de concierto. Estuvo muy chido, pero después ya no pudo. Ya no pudo. Yo comentaba lo de Luis Miguel porque una amiga que vive en Toluca, que el güey fue a dar un show y de hecho me enseñó el video porque ella estaba y fue en el estadio del Nemesio 10. Entonces, y me enseñó el video de su celular, grabado de su celular, como el güey no podía, güey. No podía ni agarrar el micrófono. Yo creo que no se caía porque estaba agarrado el micrófono, el cabrón. Entonces,
igual. No fue ni una hora de concierto y todo el mundo se dice, ¿sabes qué? Si va a ser así, mejor vete, güey. No, también pasa mucho de la cuestión de altura, ¿no? Si te pones una peda de esa de altura, pues sí, güey. Si te pones una peda de altura normal, güey. Sí, claro. Pero a 3.600 metros sobre el nivel del mar, el alcohol Pues, conduce nada diferente. más si llegas y no te avientas un mate de coca, ya estás así como de, aunque Sí. vayas de México, ¿no? Sí, la cuestión esta es que, por eso digo, es como los casos que a lo mejor de primera mano podemos conocer o de información que tenemos, Exacto. pero entonces significa que sí, a veces esta cosa es utilizable para poder sentirte más cómodo en el escenario, para relajarte, ¿sabes? Como nuestro príncipe que empezamos con eso. Exacto. Y que honramos y que vamos a honrar toda la vida. Exacto. Gracias a él, gracias a José José y a Vicente Fernández es que muchos de nosotros tenemos cirrosis hepática y hígado graso y gracias a ellos es que no nos matamos ni suicidamos cuando nos rompieron el corazón. Exacto. Solo te refugiaste en el alcohol. Exacto, entonces, ¿por qué como detener un poco más en este tema? Porque es algo totalmente social, es algo en todo el mundo. A nivel laboral hay mucha crítica con respecto al alcoholismo. En un punto también hablaremos ya directamente de ese tema, pero sí, hablando de conductas autodestructivas, el Instituto Nacional de Psiquiatría en México tiene estudios específicos con respecto al consumo de alcohol en el trabajo, de cómo sí ayuda a cerrar negocios, pero como al mismo tiempo como sí afecta lo laboral. Es como de, vete a hablar con un cliente, pero no te quiero ver pedo en la oficina, ¿no? Y es de, güey, tengo un amigo que trabaja en bienes raíces, me dice, güey, desde las 10 de la mañana estoy tomándome una cuba porque estoy con mi cliente y le invito un alcohol y cierro mis negocios. Y si llego a la oficina y dices como, güey, ¿por qué vienes tomado? Porque vengo de venderte 2 millones de pesos, güey, ¿no? Hay dos... Una doble moral. Sí, Exacto. Bueno, no, pero digo, hay dos casos que me vinieron a la mente con esto. Me decían que en España, específicamente en Madrid, van a los lugares, a los bares donde te sirven tu caña, que es una cerveza pequeña, y tapas, ¿no? Entonces, comes ahí y regresas a la oficina y dicen que más del 70% de las personas que regresan o que hacen oficina después del almuerzo llegan ebrias, o sea, llegan un cierto grado de alcoholismo. Pues funcional, pero ya llegan tomadas. Exacto. Y otro también que dijiste así en cuestión laboral, en Japón es muy, muy dado que si tu jefe tiene ganas de tomar, sea el día que sea de la semana, tú como empleado tienes la obligación de ponerte pedo con tu jefe. Es muy, muy, muy dado y han Señores, tratado... aprendan del primer mundo. No, de hecho aquí en México hubo un diputado que propuso que después de ir a comer uno pudiera llegar ya No, con de hecho, unos tequilas, en güey, Ciudad ¿no? de México, los días viernes, en las oficinas por ejemplo, de gobierno se hacen guardias. Una vez al mes te toca quedarte en la oficina después de comer hasta las 5 o 6 te sales. Y los demás es a la hora de la comida, 2, 3 de la tarde, te largas porque te vas a la cantina, güey. Exacto. Y las cantinas de la Ciudad de México son de poca madre. Y empiezas con el trago y, güey, ¿a qué regresas un viernes? A seguir chambeando. 4 de la tarde, que todo el mundo ya está pensando qué va a pasar el fin de semana. Entonces, Exacto. creas como un hábito de... Bueno, de ser- eso Obviamente puede ser hasta más productivo, déjame. Pero bueno, le toca a ustedes los, no sé, dioses o cómo se llamen, pero en mi caso de mi jale, pues a mí el fin de semana es chambear, ¿no? Pero justo porque llega ese tipo de banda que justo así la aplica, Los güey, ¿no? godines, los Exacto, el godines, godín. güey. Pero justo te digo, o sea, el diputado lo propuso, así que no hubiera falla de que un güey el viernes dijera, güey, después de la comida ya puedo llegar pisteado, ¿no? O bueno, no recuerdo si el viernes, pero decía que después de la comida, güey, ¿no? O sea, ya llegar con unos tequilas porque, pues, güey, te ayuda a terminar el día. Te relajas. Exacto, no estás con la atención de la semana. pero no es totalmente lunes, con la atención de la exacto, pero semana. no llegas en una onda de obsoleto, sino más como en una onda de como agarran la onda de tomar en Europa, de que mantienes un nivel de peda o una onda Sí, así, sí, no es que llegue rebotando. No es de ¿no? que, como aquí en México, de que aquí en México es, abres la primera y es hasta que ya no puedas pistear. Es que ese es el pedo, güey. El consumo de alcohol en nuestro país es de una vez que se abre la botella hasta que se acaba, güey. Exacto. Y como ya se acabó, hay que abrir más, güey. Exacto. ¿no?
En cambio, justo de esos O si no, el alcohol antibacterial, ¿no? Sí. Los perfumes, güey. De hecho, el jugo de naranja es artificial, que hay un chingo de marcas, te cura hasta el alcohol del 96, te sabe de poca madre, güey, ¿no? Entonces, y hay países en los cuales a lo mejor ya no se vuelve una conducta autodestructiva, aunque sí, pues, pero se vuelve una cuestión funcional. Acuérdate que lo que mencionábamos en los primeros capítulos es de un trastorno, se vuelve trastorno cuando socialmente ya te afecta, ya no eres funcional, ¿no? Exacto. No eres productivo. Entonces, si el alcoholismo es un problema social, entonces, ¿qué creas? Güey, este güey se va a alcoholizar, güey. Como no lo dejaste tomarte una chela a la hora de la comida porque va a llegar con apestoso del hocico, saliendo de la oficina, se va a poner un pedísimo. Porque no me dejaron echarme Y al, dos día, chelitas, y, güey. y al día siguiente va a llegar crudísimo. Cuando pudo haber tomado una chela, se relajó, trabajó y se fue a su casa a echarse otra chela y se durmió. Y se Y durmió. una cuestión Exacto. prohibitiva, o sea, lo que te digo de que cuando le prohíbes algo a la banda, bueno, a todos, Al mexicano, sobre todo. sobre todo, bueno, latinoamericano seguramente, se vuelve mucho más así de, ¿por qué no lo puedo hacer? Entonces lo voy a hacer con mucha más furia, ¿no? Por eso también tanta drogadicción. Y en ese sentido, países que han legalizado, en especial la marihuana, en un principio se incrementa, me imagino que como para Claro. probarlo, pero después ya la mantienes y disminuye y ya no es un tabú social, entonces ya... Se vuelve una cuestión social. Exacto. Sí, ya... Y al final... Ya no se vuelve ningún problema. No, No, porque se vuelve no. una cuestión totalmente personal. Sí. Dice, Exacto. pues ya la probé, Y es un ya ingreso no me la económico quiero, al país, güey. Sí, O sea, güey. claro, o sea que. No es como de que se legaliza y va a valer verga todo. Ese es el problema que vivamos en sociedades con doble moral bien cabrón, güey, ¿no? O sea, somos Sí. doble moralistas, juzgamos bien cabrón, no analizamos las cosas, simplemente es como, nos vamos con mi creencia, no importa la que sea, y entonces me pongo una barrera y ya no permito que alguien pueda expresar de por qué económicamente nos conviene, por qué socialmente nos conviene y por qué emocionalmente nos conviene. Pero también es una cuestión económica de que como es ilegal, solamente algunos están ganando. Si lo vuelves legal, ya va a entrar al proceso de, Bueno, eso de también consumo. sería en un país como aquí, güey. No, Bueno, claro, quiero y pensar. empiezas a pagar impuestos por sembrar tu mota. Claro. Y si haces algún producto o se venden los churros, pues pagas los impuestos como los cigarros. En los años 20 está prohibido el alcohol en Estados Unidos, no dudo que en otros países. Y así, o sea, alguna vez en alguna conferencia que estuve sobre temas de drogadicción, la pregunta fue esa, o sea, ¿cómo controlamos la cuestión de consumo de drogas en cualquier país? Y lo primero que dijo uno de los psiquiatras, dijo, legalízala. Y lo vas a controlar como sin Como pedos. quieras, ¿no? sí, claro. Vas a saber quién Legaliza. consume, quién no. Una onda Claro. como Uruguay. Uruguay claro. creo que es el mejor ejemplo. Bueno, Claro. sí, Holanda, ¿no? Ámsterdam también les ha funcionado mucho, pero creo que en Rompiendo el Latinoamérica, tabú, güey. sí, rompiendo el tabú. Estoy rompiendo el tabú. Está muy, aparte es muy funcional y justo eso, si tienes que consumes esta cantidad y si te pasas de esta cantidad, tú ya tienes un problema. Entonces también el Estado te puede ayudar a solucionar este problema. Entonces también tienes todas las herramientas. Luego decían que, bueno, sí, Uruguay son 3 millones de pobladores, ¿no? En el país. No es una cuestión de número tampoco. No es como que es que como es un país pequeño, son 3 millones, los controlo, no sé Ajá. cómo están de eso. ¿Sabes? O al revés, ¿no? Como son 3 millones de habitantes, no son buenos para los deportes. Uruguay es una potencia en deportes. 2 veces en campeones fútbol, del ¿no? mundo, en fútbol, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, con respecto a la conducta autodestructiva de consumo de drogas y consumo de alcohol, pues ese es el más común, es el que más se utiliza y El más aceptado socialmente. Seguramente. y el más aceptado socialmente como una cuestión de consumo, pero el menos entendido como una cuestión de autodestrucción. Porque es tan Porque es tan normal. común. Sí, claro, es tan común que Por ejemplo, pasa desapercibido. Salud. Porque aparte lo dice bebiendo, güey, o sea. Sí, vale madre. Huevo. Sí. Y conmemorando la playera que traes así de arriba de México, cabrones, güey, ¿no? Gracias, Gio. Haz la Belinda señal. Hay, por ejemplo, un caso de hablando de autodestrucción y hablando de drogas y esto.
había un niño que tenía unos padres muy perversos. La madre era como muy ausente y es muy X cuando lees la historia. Pero el caso del papá, su diversión era ponerse al niño, sentarlo en sus hombros y salir corriendo hacia el marco de la puerta y que el niño se pegara en la frente de la puerta. Era la parte, lo que más le divertía al papá. Cuando el Estado, por cuestiones de los vecinos, veían al niño todo golpeado y lo denuncian, meten a la cárcel a los papás y lo llevan con la abuela. Y la abuela es el doble o el triple de castrosa y de jodida. Era la mamá del papá, güey. Ajá, peor, ¿no? O sea, si el niño sufría algo con el papá, con la abuela era como el triple. En muchos casos de asesinos seriales, por ejemplo, cosas que le han pasado a este niño, dices, güey, este güey va a terminar matando a todas las abuelas de todos los papás del mundo, güey. Lo que este niño hace es canaliza eso en el baile y se vuelve uno de los bailarines más cabrones de su época de ballet. Pero esa agresión reprimida la lleva a la cuestión de las adicciones y el brother muere de un pasón, de una sobredosis. Entonces crea una situación de autodestrucción y crea su canalización de la agresión y del enojo y de la frustración hacia sí mismo. No hacia la sociedad, sino es de me ataco a mí mismo, me vuelvo autodestructivo, no hacia los demás porque sé lo que siente, sé lo que puede sufrir alguien externo, pero me lo hago a mí mismo y se vuelve autodestructivo por algo externo y algo que los demás le provocaron, por ejemplo. Está muy cabrón, pero también está buena no tal cual la solución que haya dado, sino el hecho de que no le doy... No es una solución. No es una solución, pero es un caso. Ajá. Pero muchos le echo la culpa al Estado o a los estados anteriores o le echo la culpa a la sociedad de lo que me está pasando, entonces me vuelvo una lacra de la sociedad o me vuelvo un problema para la sociedad, comienzo a robar, comienzo a ser como impertinente dentro de la sociedad y trato de sacar toda esa furia para la sociedad, ¿no? Que sufran los demás. O eso los familiares, si el brother murió acribillado, asesinado, o el cuate vendía droga, pero lo mataron por eso, entonces me vuelvo un crítico del gobierno, de la sociedad, y me la paso jodiendo a toda esa banda porque mi familiar fue condenado o fue lastimado porque no tuvo la oportunidad que otros pudieron haber tenido. Oye, ¿qué pedo con esa cuestión de la sed de venganza, por ejemplo? ¿Entra en algún tipo de conducta? Sí, pues es que tiene que ver con cómo canalizas tú la cuestión de las emociones. Hay un documental que se llama La libertad del diablo, tienen que verlo, es increíble. La libertad del diablo. Aquí va a aparecer como la imagen. Está en Netflix. No mames, sí, está increíble. La verdad llevo ya un rato que no digo nada, pero wow. No recuerdo cómo se llama el director, pero está muy cabrón eso. Maestrazo, te quedó. Sí, no, ahora verás. Bueno, lo vamos a poner también. La foto del docu y el nombre del director lo van a ver. Sí, no mames. Pero son testimonios de personas que han sufrido por el crimen organizado, por la policía o por el ejército en diferentes situaciones. De hecho, habla gente del ejército, habla gente de la policía y habla gente del crimen organizado comentando también su experiencia, ¿no? Sí, de vida con respecto a lo que se está viviendo en México desde hace muchos años. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos en el primer capítulo, que decíamos que como son del narco, te hacía un poquito menos el sufrimiento, güey? Pero ves también... ¿Ves esa parte? Sí. Ves esa parte dices, de los chicos que estaban reclutados por el narco y también es claro, güey, pues Sí, no claro, dejan de güey. ser humanos, Claro, güey, claro, no dejan claro, de ser claro. chicos. No, bueno, y es lo que dices, ¿no? O sea, tienes que ver ese documental para que veas el contexto de que el güey que sale con máscaras o todas las personas salen con máscara Está bien, cabrón. y solo ves la mirada y te transmite eso. De hecho, no, ¿cómo se llama? Terminas con esta sensación, no sé. No, increíble.
Sí, es probable que te Son deprimas, sentimientos pues, encontrados, güey. son sentimientos Sí, encontrados, güey. Porque aparte ves la belleza estética de este pedo de las máscaras, de que no necesitamos ver las facciones realmente de las personas, simplemente... Con los labios y la mirada nomás. Exacto, ya con eso Como que dices, destroza, wow, sí. El último minuto, que es simplemente ver rostros al último minuto, güey, si eres insensible, neta no te mueve, pero esta No, madre pero te lloras, saca, güey. Sí, no sí, mames. lloras cuando, güey. Al final yo decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y lo hace, ¿no? Y es así de... Entonces, por ejemplo, ¿por qué comentar este documental, que es mexicano, por cierto, y está de poca madre? Es porque uno de los testimonios, o varios testimonios dicen, pues claro, o sea, Tengo ganas de venganza. tengo ganas de partirle a su madre, ¿no? Y verlos sufrir y decirle, en mis manos está tu vida, güey. Como seguramente hicieron con mi familiar, que ya no volveré nunca más. Y de repente aparece un personaje que dice, me dan ternura, me dan Compasión. lástima, me dan compasión. Compasión es lo que dice. Porque les vi su rostro cuando los agarraron Y cuando ¿Y les qué? preguntaban ¿Encontraron mis por hijos? qué lo hicieron, ajá. y fue como de, güey, pobres güeyes, güey, ¿no? Sí, claro. O sea, No mames, sí. Supongo que este es el más fuerte de todo, ¿no? De todo el documental. Muy buen documental, muy buen documental, la verdad, güey. Sí te mata totalmente. Sí, es muy bueno, muy bueno. Está muy cabrón. Y ver como al final de cuentas que nosotros pensamos que sí, toda esa banda son unos monstruos y todo lo que orilla la facilidad de encontrar dinero fácil, pero también como ya pierdes un chingo las prioridades, como sociedad, no tanto, más bien como personas, pero es... Como ser humano. Sí, como ser humano, pero es tan importante el hecho de tener dinero, aunque sé que me van a atrapar o eventualmente me van a matar, pero al menos disfrutar el dinero que me da el narco durante un tiempo, Esos 6 meses, sí. esos 6 meses o ese año que vaya a durar, está yo muy cabrón. tuve alumnos en Estado de México, en la comunidad Mazahua, que me decían, profe, es que yo prefiero 5 años trabajando para el narco, viviendo como rey, que estar jodido toda mi vida. Así, literal, y así me lo decían. Y era, ¿por qué no entras a clase, güey? ¿Por qué no le echas ganas? Así de, porque la neta es que esto no me va a dar lo que mañana me va a dar el narco. Exacto, ¿No? en el futuro inmediato. Pero son las prioridades de la sociedad Ah, pues sí. que realmente han encaminado a ese desmadre. El hecho de que sea una necesidad, entre comillas, tener que el autito del año, que el teléfono del año y todo. Creo que lo que está pasando ahora con la pandemia es una muy, muy buena oportunidad para cambiar esas prioridades como sociedad. El hecho, y lo hablaba con algunos amigos, creo que esto que es tan globalizado, que creo que no ha habido ningún evento en el mundo que haya sido tan globalizado como el COVID, que les ha pegado a todos los países del mundo. Es decir, hay más países asociados a la FIFA que asociados a ONU, por ejemplo. Exacto. Y aún así, hay más países que están... hay más países que están con COVID-19 ahora, ¿no? Más que de los que están asociados a la FIFA. Entonces, es un fenómeno totalmente global. Nunca ha habido un evento, sea el que sea religioso o lo que sea, que haya estado en todo el mundo. Entonces yo creo que sería un buen momento para llamar antes y después de COVID. Así como hablamos de nuestra era, antes y después de Cristo, antes y después de nuestra era, sería un buen momento para decir, estamos antes y después de COVID. Y no como una cuestión de compararlo o ponerlo a nivel de las religiones, sino que antes del COVID nuestras prioridades eran estas como sociedad, pagarle tantos millones de euros a jugadores de fútbol tipo Messi o tipo Cristiano, y no pagarle o no darle ese dinero a la cuestión de salud o a la cuestión de alimentación que realmente lo necesitemos. Y después de COVID, ojalá que ese tipo de cosas realmente sí se establezcan y que nuestra prioridad sea ser una mejor sociedad. Y Pero eso o sea, la línea con respecto a que se dé ese tipo de cosas somos nosotros como sociedad. sí. Porque nosotros le hemos dado el valor al fútbol, por ejemplo, a los jugadores de americano, de béisbol, o sea, todo ese tipo de cosas. Y hasta nos emociona que un jugador mexicano
esté valorado en tantos millones millones de euros, ¿no? Y cuando hablan de... tuvimos un premio Nobel de Química hace miles de años y te aseguro que nadie se acuerda ni cómo se llama. Mario Molina. Entonces, sí, claro, pero nosotros nos metemos y buscamos, pero lo que me refiero es, pregúntale a un chavo ahora de 18 años, ¿Quién es de ese 20 chico? años, de ¿Quién 30 No, años, no sabe ni 25 quién es años. Michael Jackson, güey. No mames, ¿de qué estás hablando? Te estás yendo muy... Me encantó que el otro día vino una amiga con su hijo y le encanta Michael Jackson, entonces tengo una colección de discos de acetato, de música de todo tipo. Entonces le enseño un disco de acetato de Michael Jackson y me dice, pero él no es Michael Jackson. Así de, sí, es que Michael Jackson antes era negro. Entonces quedó así de, ok, sí te creo, pero a ver. En ese aspecto te digo que quitar como las prioridades y de hecho se hizo viral un video de alguien de Secretaría de Salud de España de que decía o criticaba, ¿no? Ustedes como sociedad ya decidieron darle todo este dinero al fútbol, decía específicamente fútbol, ¿no? Pero, o sea, a los deportes, al entretenimiento, a cosas realmente no son absurdas, o sea, obviamente sí te provoca algo, pero realmente no son necesarias, no son prioritarias para la sociedad. Y a la cuestión salud nos dejaron sin nada y es por eso que estamos en estas circunstancias y no tendríamos que estar. Y en esa cuestión también de prevención, y hablo de salud justo, como el hecho de comer bien, tener buena salud mental. Y hablando en instituciones, ¿no? Y socialmente, y el hecho de que tengamos muchísimo material para este podcast en cuestión de trastornos, se debe muchísimo a las prioridades que tenemos como sociedad, como darle el valor sobrevalorar la cuestión de los bienes y el dinero. Entonces creo que sería muy bueno que, pues sí, pensemos de una nueva era de antes y después de COVID. Hablando de nuestro monchis del día de hoy, es alguien que cuando come algún tipo de harinas, pan y eso se inflama como globo y me la paso muy mal, cabrón, ¿no? Entonces, algo que platicábamos con Gabo sobre el pan que nos pasó, que nos regaló y que nos patrocinó, gracias Gabo, es que lo hace con masa madre. Y no usa ¿cómo se llama esta madre que infla levadura, gracias. No usa levadura y ese tipo de cosas. Y cuando me dijo, güey, no te va a hacer daño, y lo probé y fue como increíble, ¿no? Fue que no mames. Entonces dice, lo que pasa es que para crear más producción y para hacer más cosas, pues te venden algo que te va a dañar. Y tenemos que regresar con este tipo de pandemias y con este tipo de cosas que suceden. Es de, siembra en tu casa, crea tu propio alimento. Tenemos la capacidad de hacer todo ese tipo de cosas, pero vamos en la cómoda, lo que hemos estado hablando en estos dos capítulos, de cómo entramos en el área de confort de muchas cosas, sí. Y es de, tengo problemas alimenticios porque no me doy el tiempo de hornear mi propio pan, sí, o de hacer mi propia comida, ¿no? Entonces es más fácil que me lo den, aunque me haga daño, y como me acostumbro, mi cuerpo se acostumbra a estar adolorido todo el tiempo. Exacto. Entonces, pues, terminas jodido y terminas con diabetes, terminas con hipertensión. Y más básico, hay un chingo de banda que a los 17, 18 años tiene colitis. O sea, ¿de qué pedo? De que no puede comer, come justo pan o come cacahuates y bam. Vale, y eso que no está en la lista, o probablemente podemos englobar en problemas alimenticios, notamos como si son situaciones que nos llevan a una autodestrucción. Por una cuestión social, cosas de gobierno, religiosa, lo que quieras, y somos seres autodestructivos los seres humanos. Aparte que somos un cáncer que devastamos todo, sí. Personalmente nos autodestruimos con decisiones muy, entre comillas, nosotros pensamos que muy prácticas. La gente presume así de, no, güey, yo con un café y un pan sobrevivo todo el día porque soy godín y entonces no me da tiempo, y presumes que trabajas un chingo, y yo era uno de esos, ¿no? Que me la pasaba, sí. y toda la gente me decía, güey, tu teléfono está de la verga, güey, no deja de sonar. Y yo decía, es que es mi trabajo y me encanta mi trabajo. Y ajá, güey, ¿y tu vida? ¿Y tu salud? Y cuando te darte cuenta, es porque ya estás jodido del corazón, ya no puedes caminar. Es más, no te puedes ni amarrarle las agujetas y no te ves el pito, güey, de lo gordo que estás, ¿no? Sí, pero es justo eso, le dimos demasiado
importancia Estatus al- a la cuestión del dinero y a la cuestión de las pertenencias, el hecho de que tener un coche que no vas a poder pagar, una casa que no vas a poder pagar, que tienes hipoteca de tantos años, solamente por un pinche estatus que no te va a funcionar de nada. Claro. Es ese tipo de elementos, y justo lo que dices, estás realmente viviendo, o sea, te metías un varo, ¿no? En el trabajo, pero realmente vivías bien, güey, cuando estabas trabajando así de godín. No, y el hecho de poder organizar unas vacaciones, pues dependía también de la dinámica de la oficina, ¿no? Es así de, güey, o sea, me tengo que vacacionar, a lo mejor no cuando yo quiera, sino cuando me digan que yo puedo, Sí. ¿sabes? O sea, no tienes vida, es así, ok, güey, si tienes, tu casa está chida, tu tele está chida, tu coche está chido, güey, y tú no estás chido, güey, Sí. ¿no? Estás bien jodido, te ves 10, 15 años más grande de lo que está cabrón, güey, ¿no? Güey, ¿y qué tanto? Toda esa dinámica que teníamos antes de COVID, llevaron a este tipo de trastornos, que realmente no es creo que cuestión individual, sino que fueron propiciadas por el ambiente social, cultural, incluso económico que tenemos. Sí, definitivo. Por eso, hoy día, estaba leyendo justo hace unos días, la semana pasada, de hecho, antes del capítulo anterior, que ya empiezan a existir trastornos del sueño. Sí. Porque la gente no tiene la dinámica que tenía. Dicen los expertos, en México por lo menos, que vino el cambio de horario, junto con ya no hago las cosas que tenía que hacer, entonces pareciera que tengo más energía de la que gastaba, entonces ahora no puedo dormir, güey. Y está bien cabrón, porque si notas, esos memes de, a ver, voy a pasar lista, son las 2 de la mañana, voy a pasar lista quién está, güey. Y sí hay gente despierta contestando esa hora porque no pueden dormir, güey. Porque aparte, dame puntito y... porque aparte es como de, güey, Te digo que tamal. utiliza la creatividad. Oaxaqueño de mole. ¿Qué relleno tienes en el tamal? Entonces, De frijol. De frío. Saco la cuenta. saco la cuenta y me doy cuenta que no era tan frijolito el rollo, güey. Pero bueno. Entonces, bueno, continuamos con eso, porque si no vamos a terminar como 5 capítulos y va a estar madre, güey. Ya sé. El otro es que lo comentamos muy brevemente en el primer capítulo, que es el aislamiento, pero ese aislamiento que es deliberado, ¿no? Que es el que yo... El de los japoneses que decías, ¿no? Pero... Anda. Sí, pero no. Por ejemplo, en este caso, cuando decimos aislamiento, tú puedes estar en una habitación o una fiesta con alguien y tú te aíslas. Te aíslas de los demás. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque no quieres empezar a relacionarte. Lo de menos es que te encierras en tu cuarto, güey. Que también ya es como un extremo. Pero en el caso de conductas autodestructivas es de yo no convivo. O el clásico novio que llega a la fiesta con la chica y es un mueble, ¿no? Y es mi amigo, y mira, les presento a mi novio, y tú así de O ¿cuál, novia. güey, no? O novia. Oh, novia. Sí, justo. Y que justo termina teniendo ese apodo, así de, ¿y vas a venir con el mueble o no vas a venir con el mueble, güey, no? Porque, y si vas a venir, pues hay que guardar ahí los abrigos, güey, en el ropero que traes, cabrón, ¿no? Incluso le puedes decir a la mesera que quiero unas... Dile tú, ¿no? O sea, hasta ese es el aislamiento de que no puede hacer totalmente las cosas sin... Pero ni hablarle a terceras personas. No, es muy, muy aislado. Pero, en esta cuestión de aislamiento, dices, o sea, los hikikomori no entrarían como en Sí, este entran, pedo, pero ¿o? es un extremo, pues. Ah, ok. O sea, ellos ya definitivamente no socializan. nadie. Lo que quiero dar a explicar. pasan en redes, o sea, en redes Claro, sociales pues no son socializan muy con personales. alguien físicamente, güey. Sí. O sea, a lo mejor es más, le das un trabajo de diseño o de programación, no mames. De bot. Y es un cabrón, güey. Hay una peli muy buena que se llama Náufragos en la Luna. que Náufrago es en la coreano. Luna. Náufrago en la Luna. No, güey. Que está increíble, que habla justo de hikikomori. Está genial, si ven, acá va a aparecer. Acá. Habla tanto de eso como del estrés godín, por ejemplo. Y como regresando a ser autosustentable te puede salvar también en muchas cosas. Está poca madre, es coreana.
Ajá. Es de Corea del Sur, de hecho. Sí. Y vean. Ah, bueno. Aquí les va a aparecer también el link. Para que- Bueno, nombre. el link, el No, nombre de la la información. No el link, el nombre. El nombre y a lo mejor si logramos en cuestión de producción hasta la foto, pero sí, o sea, tiene que ver, es importante entender que estas conductas autodestructivas son sociables, a lo que me refiero es, se muestran socialmente, no son los extremos, que sí pueden llegar a esos extremos de trastorno, en los cuales ya dices como que, güey, Sí, ya- pero es el mamón de la fiesta el que no- va y que que no habla con nadie, pero va, ¿no? Pero va a la fiesta. Entonces, o aquel que pone muchos pretextos para poder ir y cuando va justo se aísla. El otro es no poder expresar tus emociones. Me encanta esto porque es como, antes se pensaba, es que es tan fuerte que pasa algo y es como un roble y no se rompe el cabrón, ¿no? No, pues el güey más débil del nada porque no quiere sentir ni madres, cabrón. Pero eso también siento que es bien pinche social, porque, Todo es ¿Qué? social. bueno, Social. digo, pero que es una presión social, porque qué pedo que te habían dicho así de, hey, nomás lloran las niñas, tú como hombre no puedes llorar. Bueno, ¿Qué? hablando en niños, ¿no? Pero que niñas también debe de haber Ya estado. son, ¿no? ahí, no te expresan nada. Que son un roble, güey, sí, justo, güey, ¿no? Que- Y no son un roble, o sea, un roble Bueno, no. no. Está mal ya Socialmente, más simbolizado, socialmente, pues. güey. Sí, no, pero todo el problema que te genera el hecho de que te digan, está mal llorar, pero ¿por qué está mal llorar si tengo ganas de llorar? Y ahora, ajá, y ahora sí, cuando veo a señoras que le dicen a sus niños así, no llores. Uno, que digan no, claro, que no llore, uno. Y otro, que lo asocien a una cuestión de que solamente las niñas, o sea, haciendo las Pero eso ya nenas es más menos. machista. Es que- mucho más, es muy, Sí, muy claro, eso es machista, muy pero machista. también es una cuestión de reprimir emociones. El niño quiere llorar, o sea, cualquiera quiere llorar, Claro. que llore, aunque viendo Annabelle 3, o sea, no hay ningún problema, güey, pero que llore, ¿no? No mames, es que sí te llega, güey, porque cuando hablo con el papá y así dice, no mames, sí, güey. Sí lo extrañaba, güey. Cabrón. No mames, yo sí lloré, güey. No mames, el orfanato, güey. El orfanato, no mames, ve el La gallina orfanato. de Marimar, güey. Pero es que no puedo llorar porque no me acuerdo, güey. Según yo era un gallo, no era una gallina, pero... Me acuerdo de un perro que hablaba como costeño, güey. Sí, Pulgoso. bulboso. No seas culero, güey. Pero eso que dices es real, claro. Entonces, el poder... a lo mejor socialmente no lo reprimes, pero hay gente, o sea, o hay hombres y mujeres que dicen, es que he sufrido tanto que me pongo una barrera y yo no quiero sentir, ¿no? Y me vale madre. Me vale madre lo que te pase, yo no siento, güey. Y pasan personas por el frente de ellas y las destrozan y yo no siento, güey. Eso es cobardía. Porque entonces no te permites sentir el mínimo dolor. Fuerte aquel que se ha caído al piso, que se está arrastrando y que sabes pararse y decir, güey, yo sé lo que es estar ahí. Yo sé lo que es llorar, yo sé que es berrear. Y sigo adelante, güey. Eso sí es Hablando de fuerza. mujeres y canciones. Y traiciones, güey. Y ya porque si no, de acuerdo y ya vale madre. Este es muy importante, el que sigue. Se niegan a ser ayudados. O sea, puedes darles Lo todo puedo y decir, todo yo. Exacto. Es como Sí, son los yoyos, güey. los yoyos. Exacto. Yo soy el chingón, yo puedo. O aunque no me sienta chingón, es de no necesito de ti, no estoy bien, no pasa nada. Pero se niegan a decir, güey. De hecho, nunca te van a pedir ayuda. Exacto. Nunca voy a decir, güey, la neta sí me estoy cagando, ya valí verga. Y cuanti menos, si tú llegas y le ofreces, no, güey. Gracias. Pero no ocupo. Exacto. Y Yo puedo. piénsenle socialmente dónde estamos parados con respecto a eso, güey, ¿no? Porque, y entra en tanto la familia, es como yo puedo solo. No necesito ni mamá, ni papá, ni mis hermanos. Lo laboral, güey, lo social, lo amoroso. A lo mejor llega el esposo y le dice, bueno, ¿qué te pasa? No, es que tiene que ver con mi trabajo, no contigo, no me gusta mezclar las cosas. A ver, güey, somos un equipo, güey, cuéntame. No, yo no entiendo el tecnicismo a lo mejor, pero a lo mejor te ayuda a desahogarte, de que me cuentes el pedo, y a lo mejor entre mi ignorancia te digo algo que te funcione. Exacto. Pero es de, no, es mi pedo y yo no... El simplemente hecho de Sí, pues, escuchar o liberar el pedo Pero como depende de de eso. discriminar también a la banda, ¿no? Así de que no me vas a entender. ¿Para qué te cuento? ¿no? Ese es el pretexto.
Según tú, el otro es un pendejo, no te va a entender. Más bien es, como no tengo la capacidad de pedir y solicitar y no tengo los huevos de hacerlo, entonces te hago ver que eres un inútil y no me vas a ayudar, güey. Pero en realidad es cobardía también, o sea, no es tener el valor de decir, güey, neta, no sé qué hacer, necesito ayuda. Y es una actitud también de imponer y de que yo soy como medio un líder y que nunca me equivoco. Es como dar una falsa cara de lo que no eres. Al final de cuentas, incluso dijiste la cuestión de pareja o familiar, pero también en un equipo de trabajo, independientemente que seas jefe, necesitas ayuda de todos. Entonces ahí es también ponerte a nivel de todos. Va, yo hago esto o yo tengo la capacidad de hacer esto, pero todos jalamos para el mismo lado, entonces necesito ayuda de todos y no es solamente imponer de, hey, yo sé mandar y tú vas esto. Y es como... No, de hecho... Es más un liderazgo ahí. De hecho, Tiene que ser liderazgo, en es muy- psicología laboral, cuando estudié psicología laboral, lo que descubrimos es que el mejor jefe es aquel que es el que hace menos, porque es el que ya le enseñó a la gente cómo se hacen las cosas y confía en la gente para poder hacer las cosas. Entonces, Sí, lo único que haces es... No, checando. lo único que haces es supervisa ciertos niveles de trabajo. Es más, ni siquiera te preocupas las horas nalga, güey. Es de, tú administras tu tiempo. Yo te digo, de aquí a la siguiente semana, el siguiente miércoles necesito este trabajo. Tú sabes si lo haces en media hora o lo haces o si estás media hora antes de entregármelo jodiéndote, güey. Es tu rollo, porque yo confío en ti. ¿Y por qué confío en ti? Porque yo te entrené. Porque yo te enseñé a cómo trabajar como a mí me gusta que trabaje, ¿no? Entonces, eso de, ¿por qué no estás en tu lugar? Aunque estés tomando café, güey, te quieren ver sentado ahí en la pinche silla, güey. Exacto, güey. Esa mamada está muy cabrón. Claro, güey. Y en eso se rige la educación Ese es un mal pública. liderazgo. Y básica. Claro, güey. Sí, claro, güey. No, le tomé el tiempo para ir así de, güey, no mames, ¿no? Yo, güey, ¿no? Y ese, Claro. ese pinche liderazgo ahí. Claro. ese opresor. ¿Quieres liderazgo? No, pues, güey? Exacto, no es liderazgo, güey. Es más, hay banda que se maneja Es un y chingaquerito. llega a mandar y a decir, es que yo sé cómo se hacen las cosas, y habla feo, habla culero, Te dice hijo, no, güey. no habla con educación. Ajá. Entonces es de, yo prefiero que me tengan miedo a que me tengan respeto. Así, neta, güey. O sea, es alguien que no va a dar la vida por ti, güey. No se va a poner la camiseta nunca Exacto. de por tu ti. empresa, güey, ¿no? Y eso pasa mucho en familia, ¿no? Con los padres y ese pedo también, que dices, güey, no mames, la estás cagando horrible ahí, güey. Pero pues, ¿qué puedes decir? Claro. Nada, ¿no? Sí. Entonces, es como parte de autodestruirte y El no dejarte Autocompletas. ayudar, güey. Que No, digas, güey. Es que lo puedes educar así. No, es mi hijo. Y ahora, güey, la chingada. aunque lleves años, como en un proceso, sabiendo el proceso, nunca dejas de aprender, güey. O sea, si crees que ya te la sabes de todas, en lo que sea, güey, estás mal. Estás mal, perdido, sí, güey. claro. Sí. Estás perdido, ¿no? Porque también las cosas van evolucionando, Sí, güey. ese trastorno que estamos, bueno, diciendo ahorita, de que es no a aceptar ayuda, es bien común ahorita que ya lo estamos hablando así, ¿no? Es de, güey, sí, claro, güey, ¿no? Yo conozco varias bandas así. Aspecto de padre, hijo, laboral, del que quieras, que dices, güey, hay mucha banda que no acepta ayuda, güey, ¿no? Que dice, güey, es que no ocupo. Güey, sí, está cabrón. Ese No, también y de está- repente ese también dices- está muy cabrón. De repente dices, güey, a lo mejor no sabes lo que voy a hacer porque es muy técnico. Tú y yo estudiamos cosas diferentes, pero tu compañía me sirve, güey. En lo que yo estoy aquí chingándole, el que estamos platicando y eso me ayuda a sentirme, ¿sabes? Pero ni eso, es como darse de latigazo. Y se junta con el siguiente que viene, que es se sacrifican exageradamente. Sí. Agarran el que me gusta el papel de mártir, soy Gandhi. Ajá, exacto, güey. Hice un ayuno de 21 días. Por ejemplo. y soy mejor que Jebus, ¿no? Entonces, bueno. Entonces tenemos también... gastan innecesariamente y suelen tener falta de cuidado físico y mental. O sea, no se cuidan físicamente, no se bañan todos los días, no se levantan. Los dos últimos Pero- son bien comunes también. Güey, pero Sí. son bien comunes, güey. El de gastan Y el innecesariamente, último, ¿cuánta banda hay, no? porque nos queda poco tiempo, Claro. es ser celosos y posesivos. El tóxico.
Tóxicos. Los tóxicos. Oye, pero- sí. En Güey, algún los punto últimos vamos a tres- tocar. Los Vamos a últimos tocar. tres también están cabrón. ¿Cuánta banda no hay que tiene 5 o 6 tarjetas de créditos y todas están al límite, ¿no? Exacto, Ajá. ¿no? El del tóxico. ¿Y cuál es el otro? El que no te cuidas físicamente. O sea, claro, güey. Ese lo he estado aplicando en la cuarentena de que les dije, ¿no? Desayuno y me duermo. Despierto, como y me duermo. O sea, güey. No mames, maldito sea. No crean que lo de los lentes. No crean que lo de los lentes es un personaje. Es la pose. Es porque no puede más, güey. No puede más, güey. Pero sí es cierto. O sea, a mí me encanta la gente que está en la cuarentena ahorita que me dice, güey, me paré, me bañé, me cambié, no sé para qué. Pero me arreglé como todos los días. A lo mejor para irme a la sala a ver Netflix. Pero me arreglé, güey. O sea, es de, tienes un autoestima poca madre. Y la banda que es así, aunque tengan que trabajar, eso de, es que soy investigador, entonces no me peino, o por eso no me pongo desodorante. A ver, güey, espérame. Güey, yo conozco varias bandas que dices, güey, hueles bien cabrón, güey. Vienes bien picoso, güey, bien Exacto. picoso, güey. Es europeo, ¿no? Trate el tajín, güey, y le ponemos un poco de botana porque vienes bien picoso, güey. Sí, 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 de los memes que así de, güey, encuentra el biólogo, ¿no? Ándale. Rasca, güey. Bueno, pues se nos fue el tiempo como agua otra vez. Bien, cabrón. No hay problema. Bien chido. En los siguientes capítulos vamos a ir viendo también sobre conductas autodestructivas, porque finalmente todo trastorno tiene que ver con eso también. Cómo destruimos a la sociedad, pero también cómo nos destruimos a nosotros mismos. Vamos a ir hablando con diferentes temas. Pero bueno, lo que quería que tocáramos con esto es justo lo que comentas. Son muy cotidianos. Vivimos con ello. Y no hay que espantarnos con eso, más bien analicémonos y veamos qué es lo que está pasando. Sí, más bien es para prevenir, ¿no? Y si eso de que ya haya algún trastorno, pues Ver, ver ajá. qué soluciona. Y como siempre, y como le dije del primer capítulo, busca un especialista. O sea, ve con un psicólogo, ve con un psiquiatra, ve con tu ¿cómo se llama? Con tu santero si quieres, pero, o sea, a veces hay cosas que sí necesitas que los demás, alguien Te profesional ayuden, te ayude, sí. ¿no? Chango, algo para Con tu cerrar. coaching. De Coaching también. No, muchas gracias. La cuestión, como ya hemos dicho, suscríbanse por favor, denle like, compartan. Ven que el tema está bien amplio y lo vamos a seguir diciendo. Sigue siendo una introducción. No hemos hablado de ningún trastorno todavía y ya encontramos muchísimos, ¿no? O sea, está muy, muy, muy cabrón. Y pues estamos en Instagram como trastornos_podcast. El capítulo pasado me faltó el guión bajo. De todas maneras, aquí está. O aquí. Por allá va a estar. ahí. Tu personal, Chango. Personal, @changosoe en Instagram. Tío, ¿algo quieres No, cerrar? pues- ¿Tu Instagram? Pues el Insta es el tío Boys. Ya saben, no lo ocupo. Pero ustedes denle. No, pero sí seguir, satúrenlo, todo, satúrenle con sí, mensajes. huevo, así. huevo, denme y con furia. aparte ya sé que tienes muchos fanses. Entonces hay que darle con todo al tío. Denle con Los, furia. los comentarios sobre el tío, déjame decirles que son muy interesantes, muy divertidos. No es un personaje, así es él. Sí, Así sí, es él. sí, está muy... De hecho, este es mi estudio de Una vez doctorado, más, pero ese será un cumplido, lo voy a tomar como cumplido. Pero bueno, más bien querer decir, bueno, nos quedamos, bueno, empezamos con el alcoholismo, drogadicción, después seguimos a... ¿Cuál fue la otra conducta? pues que todo sale mal, drogadicción, aislamiento. Hablamos sobre Es que las tarjetas nos de crédito. alargamos, ¿quién sabe por qué con el alcoholismo, güey? No lo sé, porque a lo mejor no somos un país alcohólico, pero Pues, ¿quién sabe por Nos qué? llama la Pero atención. nos alargamos ahí, pero, güey, estuvo bastante bueno. Pues aquí bueno. andamos. Y pues Con acuérdense, pinche sodio un poquito. cumbiemos el mundo. yo estoy como George con Z2678 en Instagram. Y pues igual, por favor compartan esto y Denle suscribir. denle suscribir. De igual forma, si tienen algún tema, algo que quieren que hablemos específicamente, díganos con gusto, lo investigamos, lo hablamos y que sea un tema sorpresa. Y nada más díganme, ¿qué tipo de trastorno tienes? Hasta la próxima. Hasta la próxima semana.
Wow.